Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 106. La Tierra Dorada. Con la aprobación del jefe, Wipper partió escoltado por los 3 sacerdotes, rumbo a la Tierra Sagrada de Apallado. Mientras tanto, guiados por Enel, Buggy y su tripulación llegaron al lugar sagrado de Esquipiea. En cuanto pusieron un pie en Apallado, todos quedaron maravillados ante la vista que se extendía ante ellos. Los árboles aquí eran verdaderamente colosales, tan enormes que ni 20 o 30 hombres tomados del brazo podrían rodear sus troncos. Prístino e intacto, el bosque no mostraba rastro alguno de destrucción humana. Su belleza salvaje permanecía intacta. Mientras la tripulación admiraba los imponentes árboles, Montblanc Cricket permanecía aparte, con los ojos llenos de lágrimas. En el instante en que vio esos árboles, lo supo. Habían llegado a Shandora, la tierra dorada descrita por su antepasado Noland. Los diarios de a bordo registraban esos mismos árboles, tan parecidos al árbol sagrado de los shandianos. La tripulación notó la extraña reacción de Cricket, pero rápidamente comprendió. Eran lágrimas de alegría, no de tristeza. Señor Buggy, ¿es esta realmente Shandora? Aunque Cricket ya había reconocido las señales, aún así buscó la confirmación de Buggy. Buggy no le respondió directamente. En cambio, se volvió hacia Enel. Enel, llévanos a la ciudad de oro. Las palabras eran inútiles. En cuanto Cricket viera la ciudad dorada con sus propios ojos, toda duda se disiparía. Cricket captó de inmediato las intenciones de Buggy. En efecto, nada podía demostrar la existencia de Shandora con mayor claridad que sus ruinas doradas. Capitán, ¿cómo sabe que aquí hay una ciudad dorada? ¿Ha estado antes en Apallado? Preguntó Enel con genuina sorpresa. Incluso entre los habitantes de Esquipiea, pocos conocían la ciudad dorada. ¿Habría estado Buggy aquí antes? Sí. Vine una vez, cuando navegaba con mi capitán. Los oficiales de Buggy, al igual que Shiryu, ni se inmutaron. Sabían perfectamente quién era el capitán de Buggy. Que hubiera estado allí alguna vez no les sorprendía en absoluto. Pero los ojos de Cricket y Enel se iluminaron de asombro. Si Buggy era tan poderoso, ¿cuán aterrador debió haber sido su antiguo capitán? Al ver sus miradas curiosas, Buggy sonrió levemente. Mi capitán era Gold de Roger, el rey de los piratas. Cuando era niño, él me trajo aquí. Cricket se quedó paralizado, con los ojos llameantes de emoción y el rostro temblando de alegría. No se esperaba que el capitán de Buggy fuera nada menos que el mismísimo rey pirata. En él, sin embargo, solo parecía confundido. Criado en Esquipiea, jamás había oído hablar de piratas, y mucho menos de Roger. Buggy no se molestó en explicarle. Una vez que en él llegara al Grand Line, pronto descubriría quién era Roger. Ven. Vamos a ver la ciudad dorada. La isla en sí no era muy grande. Avanzando rápidamente, llegaron a un valle en poco tiempo. A lo lejos, una luz dorada brillaba en su interior. Cricket no pudo contenerse. Echó a correr, lanzándose directamente hacia el valle. Cuando la tripulación los siguió, abrieron mucho los ojos. Ante ellos se extendía una ciudad de oro. Casas y edificios relucientes, y en su corazón, elevándose por encima de todo, la legendaria campana dorada. En ese momento, la ciudad permanecía prácticamente intacta. Enel aún no la había saqueado ni destruido. Gran parte de su grandeza seguía en pie, tal como siglos atrás. Todos los ojos brillaban. Incluso los de Buggy. Esta fortuna era inimaginable. Al menos billones de berríes. Suficiente para emocionar incluso a Buggy. Con semejante riqueza, podría financiar innumerables empresas, comprar lo que deseara y expandir rápidamente su poder. Respaldados por semejante oro, los piratas de Yamwang podrían convertirse en una fuerza que rivalizara con los 4 emperadores. Para los demás, la visión fue abrumadora. Ninguno de ellos había visto jamás semejante riqueza, y mucho menos imaginado su valor. Lo único que sabían era simple. Se habían hecho ricos. Buggy se volvió hacia Cricket, que había caído de rodillas ante las ruinas doradas. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras reía y sollozaba a la vez, abrumado por la visión. Tras generaciones de burlas y lucha, allí estaba. La prueba de que su antepasado Noland no había mentido. Entonces, una sombra enorme se movió. Una serpiente colosal surgió de entre los árboles, cargando contra Cricket. Buggy entrecerró los ojos, pero no se movió de inmediato. En los ojos de la serpiente, no vio malicia, sino alegría. Sus movimientos no eran hostiles, sino casi infantiles, como los de un niño que corre a encontrarse con sus padres. Incluso meneaba la cola como un perro feliz.
Buggy lo comprendió al instante. Debía de ser Nola, la serpiente gigante vinculada a Mont Blanc Noland. Probablemente había confundido a Cricket con su antepasado. Los demás, sin embargo, estaban listos para intervenir. Shiryu y los demás se prepararon para cortar a la serpiente, pero Buggy levantó una mano, deteniéndolos. Aunque conmocionado, Cricket notó que la serpiente se acercaba. Su enorme tamaño lo empequeñecía, y el instinto le decía que retrocediera. Pero entonces lo asaltó un recuerdo. Los registros, los apuntes de Nola. Se quedó paralizado, recuperando el equilibrio. Esta era la serpiente de la que había escrito su antepasado. Una criatura profundamente ligada a Noland. Cricket no percibió malicia en ella, solo reconocimiento. Y con Buggy y su tripulación a su lado, confiaba en que no le ocurriría ningún daño. La serpiente gigante se cernía sobre él, pero en lugar de atacar, lo rodeaba, olisqueándolo. Al principio, sus ojos brillaban con una excitación febril. Pero al cabo de un instante, se suavizaron, llenos de una alegría serena. Lentamente, casi con ternura, su enorme lengua salió disparada y lamió la coronilla de Cricket. Entonces, sin emitir otro sonido, Nola se dio la vuelta. Echó un vistazo a la campana dorada, como si recordara viejos recuerdos, y luego se deslizó hacia el bosque, dejando a la tripulación atónita. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 107. Capítulo 107. El juramento cumplido. Bluey Bluey. Mientras la tripulación observaba cómo la serpiente gigante se deslizaba lejos, el den-den-musi que llevaba en él en su cuerpo sonó de repente. Lo sacó y vio la cara de Shura en el auricular. Aunque desconcertado, no dudó en contestar. Shura. ¿Qué es? Enel-sama, dijo Shura con voz respetuosa pero urgente, siguiendo las órdenes de Lord Buggy, fuimos a ver a los shandianos y les transmitimos sus intenciones. Pero y no nos creyeron. Sospecharon que era parte de su plan. Tras mucho pensarlo, decidimos traerlos aquí para que se reunieran con Lord Buggy cara a cara y comprobaran la verdad por sí mismos. Buggy, que estaba cerca, oyó la conversación. Asintió levemente. La reacción de los shandianos era comprensible. Guardaban un rencor centenario contra los esquipianos. ¿Cómo podían abandonar semejante odio basándose en meras palabras de los sacerdotes de Enel? El simple hecho de que estuvieran dispuestos a venir hasta aquí demostraba una gran valentía, y quizá una disposición a arriesgarlo todo. Está bien, dijo Buggy simplemente. Al oír la voz de Buggy, Shura lo entendió. Tras unas cuantas palabras más de cortesía, la llamada se cortó. La tripulación de Buggy recorrió la ciudad dorada, explorando sus ruinas. Para su deleite, dentro de una de las casas doradas, se toparon con montones de tesoros. Un hallazgo inesperado que volvió a disparar su entusiasmo. Finalmente, se reunieron bajo la gran campana dorada, contemplando el enorme poneglyph tallado en su base. Buggy y su tripulación estudiaron las inscripciones, pero ninguno pudo leerlas. Carecían de alguien capaz de descifrar la antigua escritura. Buggy sabía que la piedra probablemente contenía información sobre Poseidón, el rey del mar, quien más tarde se reveló como Shirahoshi de la isla Gyojin. Aún así, solo conocía la idea general. Quizás también hubiera otros secretos allí, incluso pistas que condujeran a Raftel. Buggy lo decidió en ese mismo instante. Harían un calco de la piedra. Quizás algún día encontrarían a alguien que pudiera leerla. En ese preciso instante, se oyó un sonido de pasos que se acercaban rápidamente. De entre las sombras emergieron los 4 sacerdotes, guiando a un joven guerrero con una armadura ligera y el torso desnudo. Buggy reconoció al instante la inconfundible vestimenta. Era un shandiano. Limpia parabrisas. Los ojos del joven guerrero brillaron al contemplar las ruinas doradas. No por codicia, ni por ansias de tesoros, sino por una emoción intensa. Esta tierra apallado era sagrada para su pueblo, la tierra por la que habían luchado durante siglos. Verla ante sí solo lo llenó de asombro. Los sacerdotes lo llevaron ante nosotros. Los ojos de Whipper se clavaron inmediatamente en Enel. Su voz denotaba sospecha. Enel, ¿de verdad perdiste contra esta gente del mar azul? ¿De verdad te inclinaste ante ellos? La pregunta fue incisiva, su incredulidad evidente. Enel no se inmutó. Sí. Perdí contra el capitán Buggy. Y me he unido a los piratas de Yanwan. La sorpresa se reflejó en el rostro de Whipper. Conocía la naturaleza de Enel. Arrogante, intocable. Que admitiera la derrota con tanta claridad no dejaba lugar a dudas. Al dirigir la mirada a Buggy y a la joven tripulación que lo seguía, los ojos de Whipper se abrieron ligeramente. Eran tan jóvenes. Pensar que alguien de esa edad hubiera derrotado a Enel y a los sacerdotes, era increíble.
¿De verdad crees lo que dijeron los sacerdotes? ¿Que permitirás que los shandianos regresen a Apayado? ¿Que nos concederás la libertad, una parte del gobierno de Esquipia y prometerás no oprimirnos? Buggy asintió. Por supuesto. Cuando regreses, podrás reunir a todo tu pueblo y reasentarte aquí en Apayado. Tu libertad no se verá restringida. Pero a cambio, deberás mantener el orden. Compartirás una autoridad igual a la de los 4 sacerdotes. Y en tiempos de peligro, si Esquipia es invadida, deberás luchar para defender a su pueblo. Esa era la única condición de Buggy. No tenía intención de esclavizarlos. Quizás algún día reclutaría a algunos de sus guerreros para su tripulación, pero solo por voluntad propia. Por ahora, lo único que requería era su deber de proteger la isla. Aún así, la duda persistía en los ojos de Whipper. Habló con firmeza. Tus palabras son promesas vacías. No puedo confiar en ellas tan fácilmente. ¿Puedes demostrarlo? Ante esto, los oficiales de Buggy se enfurecieron. Shiryu y los demás fruncieron el ceño. Buggy no había hecho más que mostrar generosidad, y aún así este salvaje exigía pruebas. Insolente. Pero Buggy levantó una mano, tranquilizándolos. Cricket. ¿Te animas a pasar al frente y hablar? De entre todos los presentes, solo un hombre podía convencer verdaderamente a Whipper. El descendiente de Mont Blanc Noland. Whipper se giró al ver acercarse a Cricket, con confusión en los ojos. ¿Por qué iban a importarme las palabras de aquel desconocido? Aunque no lo conozcas, explicó Buggy, su antepasado estaba profundamente ligado al tuyo. Se trata de Mont Blanc Cricket, descendiente de Noland el mentiroso. Al oír ese nombre, Whipper se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Noland. El héroe de la leyenda de su pueblo. Aquel que había sido el amigo más querido de su propio antepasado, el gran guerrero Calgara. La emoción lo invadió. Cricket, por su parte, parpadeó ante la mirada penetrante de Whipper, sin comprender por qué lo observaba con tanta intensidad. Sabía de la amistad entre Noland y Calgara, pero aún así, soy Whipper, dijo el guerrero con voz temblorosa. Mi antepasado fue Calgara, el gran guerrero. Era el hermano jurado de vuestro antepasado, el héroe Noland. Las palabras impactaron a Cricket como un trueno. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro surcado de lágrimas. Sin dudarlo, dio un paso al frente y abrazó a Whipper. El Shandian rió a carcajadas y lo abrazó. Era como si, a lo largo de 4 siglos, Noland y Calgara se hubieran reencontrado finalmente a través de sus descendientes. Buggy observaba con silenciosa satisfacción. El juramento entre Noland y Calgara, transmitido a través de 400 años de dolor, finalmente se había cumplido. Aquí, al fin, en la Ciudad de Oro. Comentario cero comentario. Queda 1 voto. Capítulo 108. El tañido de la campana dorada. Los 2 hombres se abrazaron durante un largo rato antes de separarse. Mirando a Whipper, Cricket dijo solemnemente. Puedo dar fe de Lord Buggy. No les ha engañado. Incluso jugaría mi vida a ello. Cricket lo sabía bien. Buggy no tenía motivos para mentir. Sus ambiciones iban mucho más allá de aquella pequeña isla flotante. Si Buggy lo había dicho, era cierto. Cricket estaba dispuesto a arriesgar su vida para garantizarlo. Al oír esas palabras, el último rastro de duda de Whipper se desvaneció. En otro tiempo, el gran guerrero Calgara confió en Mont Blanc Noland. Ahora, él también confiaría en el descendiente de Noland. El linaje del héroe jamás pondría su honor en la mentira. Decidido, Whipper se acercó a Buggy y se inclinó profundamente. Gracias por su generosidad. Gracias por permitirnos regresar a Apayado. En nombre de los shandianos, les ofrezco nuestra gratitud. Juro que los shandianos jamás perturbaremos el orden de Esquipia. Protegeremos esta tierra con nuestras vidas. Si los enemigos invaden, defenderemos nuestro hogar. Y si tienen otras órdenes, haremos todo lo posible por cumplirlas. Fue un voto no solo de lealtad, sino también de pertenencia. Volver a vivir en Apayado bastaba para que su pueblo se sintiera completo. Que además pudieran compartir la responsabilidad y tener voz en el gobierno de Esquipia era más de lo que se habían atrevido a esperar. Buggy sonrió. Bien. Bienvenido a casa. Esas palabras lo sellaron. Los shandianos regresarían. Whipper llamó inmediatamente al jefe con un Denden Musi, informándole de todo lo sucedido. Hizo especial hincapié en la identidad de Cricket como descendiente de Noland y en su promesa de dar la vida como prueba. Al oír esto, el jefe Shandia se estremeció de emoción. El descendiente de Noland, el gran héroe, había llegado a Esquipia. Y había prometido dar su vida. No cabía duda.
El jefe reunió a su gente de inmediato y anunció: el juramento de nuestros guerreros se ha cumplido. Los descendientes de Noland y Calgara se han reunido. A partir de hoy, regresaremos a Apayado. Los habitantes de Shandia estallaron de alegría. El sueño de sus ancestros, perseguido durante 4 siglos, por fin se había hecho realidad en su generación. Lágrimas y risas llenaron el aire mientras empacaban sus pertenencias, ansiosos por volver a pisar la tierra sagrada de sus antepasados. Mientras tanto, en la ciudad dorada, Boogie llevó a Enel, Whipper y Cricket a la base de la campana dorada. Hoy, declaró Boogie, haremos sonar esta campana juntos. Había elegido con cuidado. Enel representaría al pueblo de Esquipiea. Whipper representaba a los Shandianos, cuyo destino estaba ligado a esta tierra. Cricket, descendiente de Noland, haría sonar la campana para completar finalmente la historia de Noland y Calgara. Con Shiryu, los 4 sacerdotes y la tripulación como testigos, los 4 hombres tomaron el gran mazo y golpearon la campana. Doon, el majestuoso tañido de la campana dorada resonó por toda Esquipiea. Su voz se extendió sobre bosques y nubes, y descendió hasta los mares de abajo. A lo lejos, la serpiente gigante dejó escapar un grito desgarrador, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras los recuerdos se agitaban en su interior. Para los plebeyos de Esquipiea, el sonido era extraño, una curiosidad, nada más. Pero para los habitantes de Shandia, el tañido de la campana fue la salvación. Sus rostros se iluminaron de alegría. Muchos lloraron abiertamente, sabiendo que aquella era la señal. La promesa del hogar se había cumplido. En la aldea de Shandian, el jefe escuchaba, con lágrimas que caían libremente. 400 años de silencio, y al fin, vuelve a sonar. Calgara, ¿puedes oírlo? La luz de Shandora repica una vez más. Incluso en las profundidades marinas, en la isla Jaya, el sonido llegó débilmente hasta quienes estaban abajo. Los hombres de Cricket alzaron la vista, sobresaltados. Algunos sospecharon que su líder por fin había encontrado la legendaria ciudad de oro. Los demás, desconcertados, lo atribuyeron a un simple trueno. Ese mismo día, los Shandians regresaron a Apayado, su tierra sagrada, y se establecieron allí en paz. La tripulación de Boogie no partió de inmediato. Aunque en él había sido sometido y los Shandianos conquistados, la isla aún necesitaba orden. Boogie permaneció allí para estabilizar la situación, reformar las leyes y garantizar una paz duradera. Las antiguas leyes de Dios fueron abolidas. Esquipiea no tendría a Dios, ni Boogie ni sus hombres se harían pasar por uno. Con la ayuda de los 4 sacerdotes, los Shandianos y la guía de Boogie, se creó un nuevo y justo sistema de leyes. Con el tiempo, y bajo la autorización de Boogie, se formó el Consejo del Cielo. Los 4 sacerdotes que representan a los escipianos. El jefe y el limpiador representan a los Shandianos. Ambos bandos ostentaban el mismo poder y gobernaban Esquipiea conjuntamente. Las decisiones importantes se tomarían mediante debate o votación. En caso de empate, la autoridad de Boogie sería la última palabra. Durante este tiempo, Enel también le entregó a Boogie los planos del Arca Maxim, que una vez había codiciado. Boogie estudió el diseño con satisfacción. Ya sabía a dónde lo llevaría su viaje. El Glory, su gran nave, sería modernizada, reconstruida para surcar los cielos. Con ella, los mares, tanto de arriba como de abajo, estarían a su alcance. Durante 2 meses, Boogie y su tripulación permanecieron en Esquipiea, asegurando la estabilidad del nuevo orden. Solo cuando el equilibrio se consolidó se prepararon para partir, con Enel ahora entre sus filas, y con la vista puesta en su próximo gran viaje. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 109. Capítulo 109. Abandonando Esquipiea. El tañido de la campana dorada aún resonaba débilmente en el cielo cuando la Gloria emprendió su siguiente viaje. Utilizando la especialidad de la isla flotante, el gigantesco globo pulpo, la tripulación de Boogie descendió desde los cielos. A mitad de camino, el globo perdió su forma, pero no importó. Enel extendió su poder, colocando grupos de diales de impacto alrededor del casco de la nave, amortiguando la caída. El Glory descendió suavemente, tocando el mar una vez más, justo donde había comenzado su viaje, en la isla Jaya. Mientras la tripulación se preparaba para zarpar de nuevo, Montblanc Cricket se acercó a Boogie. Su voz era firme, pero sus ojos ardían de convicción. Señor Boogie, permítame navegar con usted. Su sueño se había cumplido. La ciudad dorada había sido encontrada, la campana había sonado, los Shandianos se habían reunido con su tierra. Su antigua tripulación se había marchado hacía tiempo. Ya nada lo ataba a Jaya.
Pero Buggy le había mostrado honor, visión y el camino a Raftel, el final del Grand Line. Creo que puedes lograrlo, dijo Cricket, inclinando la cabeza. Y te daré mi fuerza para ayudarte a convertirte en el rey pirata. Buggy lo observó en silencio. Cricket no era el más fuerte, pero su sinceridad era de hierro. Su manejo de la espada era competente, su espíritu inquebrantable y su linaje cargaba con el peso de la historia. Con entrenamiento o quizás con la fruta del diablo adecuada su potencial podría desarrollarse. Finalmente, Buggy asintió. Muy bien. Desde hoy, eres uno de nosotros. El corazón de Cricket se llenó de alegría. Había encontrado a su nueva familia. La tripulación no se detuvo en Jaya. Ya habían reunido provisiones en Esquipia y establecido su plan de navegación. Tras una breve despedida, Cricket avisó a sus seguidores de su partida, el Glory desplegó sus velas y puso rumbo a un nuevo lugar. El mar que se avecinaba era agitado. Barcos piratas se cruzaban a menudo en su camino, algunos lo suficientemente insensatos como para desafiarlos, solo para ser aplastados por la creciente flota de Buggy. A diferencia de las peligrosas aguas del Mar Blanco, este tramo del Grand Line tenía un clima más tranquilo, con islas dispersas que albergaban pueblos y mercados. De vez en cuando, la tripulación desembarcaba para entretenerse, disfrutando de escasos momentos de tranquilidad. 5 días después, las torres de su próximo destino aparecieron a la vista. La ciudad del agua, Batter 7. El propósito de Buggy aquí era triple. Mejorar el Glory. Con los planos del Art Maxim en mano, le otorgaría a su nave insignia el don del vuelo. Reparación y mantenimiento. El barco había resistido feroces batallas y merecía un cuidado adecuado. Encuentra a Tom. El legendario carpintero de Rivera, otrora constructor del oro Jackson, vive ahora perseguido. Buggy conocía su difícil situación. Condenado no por sus crímenes, sino por sus vínculos con la tripulación de Roger. Buggy cargaba con el mismo legado. No abandonaría a Tom. Como mínimo, preservaría su vida. Quizás, si el destino lo permitía, los discípulos de Tom podrían unirse a la visión de Buggy. La ciudad parecía una maravilla del arte y la ingeniería. Imponentes fuentes desembocaban en grandiosos canales que alimentaban el mar. Edificios escalonados se elevaban hacia el cielo como escalones, y toda la ciudad semejaba una colosal pagoda que emergía de las olas. La tripulación de Buggy entró discretamente por los canales traseros. Sabía que había agentes del CP-9 infiltrados allí, vigilando cada movimiento. Llamar la atención atraería a la marina, poniendo en peligro tanto sus planes como la seguridad de Tom. El Glory fondeó tranquilamente en un cabo fuera de los canales principales, demasiado estrecho para un barco de su tamaño. Buggy desembarcó con Shiryu y Weevil, dejando a los demás a bordo. Alquilaron toros Yagara, las bestias marinas que servían de góndolas para la ciudad. Guiados por sencillas órdenes, los animales los transportaban por los canales. Buggy no se dirigió primero a los astilleros. Su destino era el desguace, donde sabía que Tom trabajaba, desterrado por el crimen de haber construido la nave de Roger. El desguace no era un lugar de basura común. Allí, barcos naufragados y maderas rotas se amontonaban hasta el techo, los esqueletos de embarcaciones esperando renacer. Buggy se disfrazó y recorrió los montones, usando su haki de observación para explorar la zona. Finalmente, en un rincón apartado, los vio. Tom, el gran carpintero de Rivera, su corpulenta figura inconfundible, con cuernos de toro que le brotaban de la cabeza. Junto a él, un joven serio, moreno y de complexión fuerte. Iceburg. Y un chico con una sonrisa traviesa, delgado y medio vestido a pesar de su juventud. Frankie, con los puños grasientos de aceite. Buggy se vio inundado de recuerdos. Sí, era él. Pero Buggy no se acercó de inmediato. Su haki ya había detectado 2 presencias agudas, ojos ocultos que vigilaban cada movimiento de Tom. Agentes del CP-9, sin duda. Su intención era clara. Vigilancia, esperando el día en que atacarían. Buggy se volvió hacia sus hombres. Shiryu, Weevil, tomen uno cada uno. Rápido y en silencio. Sin alboroto. Por una vez, su plan no era aterrorizar, sino borrar. Si permitían que CP-9 informara, el destino de Tom estaría sellado, y sus planes con él también. Los 3 se escabulleron silenciosamente entre las sombras, como depredadores que se acercan a los cazadores. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, visita y apoya mi página. https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 110.
Capítulo 110. El encuentro con Tom. Con una estrategia basada en la sorpresa, velocidad y fuerza arrolladoras, la tripulación de Buggy atacó primero. Los dos agentes del CP9 usuarios de frutas Zoan, la fruta Lobo Lobo, modelo Lobo Gris, y la fruta Zorro Zorro fueron rápidamente sometidos. Su habilidad rivalizaba con la de los capitanes de la marina, capaces de derrotar a la mayoría de los piratas con recompensas millonarias. Pero contra la tripulación de Buggy, no tenían ninguna posibilidad. Buggy no tenía intención de matarlos todavía. Aún tenían valor. Dejando a Shiryu y Weevil vigilando a los agentes inconscientes, Buggy avanzó solo hacia el taller de Tom. Cerca del cobertizo, un joven descarado, con el pelo azul y el torso semidesnudo, se interpuso en su camino. Miró a Buggy con furia y ladró. ¿Quién demonios eres? ¿Qué haces aquí? No creas que puedes intimidarnos. Era Frankie, de carácter explosivo e incluso de adolescente. En un desguace como este, los problemas eran frecuentes. Al ver acercarse a un desconocido, naturalmente se temió lo peor. Buggy soltó una risita, divertido por la feroz postura del chico. Tranquilo, chico. No soy tu enemigo. He venido a ver a Tom. Es un viejo conocido. Frankie frunció el ceño. ¿Niño? ¿A quién llamas niño? No pareces mayor que yo. No hagas bromas. Alguien como tú no puede conocer a Tom. Sus palabras fueron duras, pero su postura delataba inmadurez. En ese instante, la imponente figura del propio Tom se acercó, y su profunda risa resonó como un trueno. Ja 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 ja. Así que estás aquí por mí, ¿eh? Tom Sensei, dice que te conoce, dijo Frankie, señalando acusadoramente a Buggy. Pero ¿cómo puedes tener amigos a esa edad? Obviamente trama algo. Buggy permaneció en silencio, limitándose a subirse la bufanda sobre la cara. Tom lo estudió con atención, intuyendo algo familiar bajo el disfraz. ¿Nos conocemos, muchacho? La voz de Buggy era firme. Hablemos adentro. Este no es lugar para hablar abiertamente. No le hagas caso, Tom Sensei. Espetó Frankie. Está tramando algo contra nosotros, lo presiento. Pero Tom ignoró a su aprendiz. La presencia de Buggy transmitía respeto, no malicia. Y el hecho de que el hombre ocultara su rostro le dejó claro a Tom que aquel desconocido no quería causar problemas. De acuerdo, dijo Tom finalmente. Entra. Dejando a Frankie afuera haciendo guardia, Tom condujo a Buggy y Zeburg a su modesta casa de madera. Dentro, Buggy se bajó la bufanda, dejando al descubierto su inconfundible nariz roja. Tom-san, ¿aún te acuerdas de mí? Los ojos de Tom se abrieron de par en par, y luego soltó una carcajada. Buggy. Ja. Así que eras tú. ¡Qué sorpresa! Pensar que habrías venido hasta aquí. Me alegro mucho de verte, muchacho. Me alegro muchísimo. Aún abatido por las dificultades, el espíritu de Tom brillaba con intensidad. Su alegría era genuina. Pero Buggy bajó la cabeza, haciendo una profunda reverencia. He venido a disculparme. Por culpa de Loro Jackson, por haber construido nuestro barco, habéis sido condenados a este destino. Por los problemas que os causaron los piratas de Roger, lo siento de verdad. La risa de Tom se apagó. Su expresión se tornó solemne. Buggy. No lo hagas. No hay nada por lo que disculparse. Sostuvo la mirada de Buggy directamente. Haber prestado mis habilidades a un hombre como Roger, haber ayudado a construir el barco que lo llevó al trono del rey pirata, es el mayor honor de mi vida. No me arrepiento de nada. Ni entonces, ni ahora. La voz de Tom resonó con convicción. Si este es el precio, que así sea. El mundo podrá maldecirme, pero yo jamás maldeciré el camino que elegí. Roger no era un villano, y tú tampoco. La culpa es del mundo mismo. A Buggy se le hizo un nudo en la garganta. Había venido a presentar una disculpa, pero en Tom vio a un hombre cuyo orgullo era inquebrantable, incluso ante la injusticia. Un hombre digno de respeto. Tomo-san, dijo Buggy tras un largo silencio, ¿qué tan avanzado está el proyecto del tren marino? Ante esto, Tom parpadeó, sorprendido. ¿Cómo podía Buggy saber tal cosa? Y aún está en pañales, admitió. Pasarán varios años, al menos, antes de que haya un modelo funcional. Buggy asintió lentamente. La línea temporal permanecía inalterada. Aún había tiempo para cambiar el destino de Tom. Se inclinó hacia adelante. Tomo-san, si lo deseas, podríamos llevarte. Te protegeré, cueste lo que cueste. La sonora carcajada de Tom volvió a resonar, aunque con un dejo de tristeza. Ja. Ya veo lo que estás pensando. Pero hasta que el tren marítimo esté terminado, no hay peligro.
Y aunque lo hubiera, no huiría. Mi trabajo es mi orgullo, y lo terminaré aquí. Buggy suspiró para sus adentros. Ya se esperaba esta respuesta, pero aún albergaba la esperanza de que fuera diferente. La voluntad de Tom era inquebrantable. No había forma de convencerlo. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, visita y apoya mi página. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 111. Acuerdo sobre una estrategia. Tom-san, debes comprender que quedarte aquí es peligroso. Mientras el tren marino no esté terminado, tal vez te dejen en paz, pero ¿puedes garantizarlo? ¿Y si el gobierno mundial pierde la paciencia? Sabes tan bien como yo que esa gente es capaz de cualquier cosa. Las palabras de Buggy tenían un peso que iba más allá de lo explícito. En la historia original, Tom había sido condenado solo después de completar el tren marino, acusado de albergar los planos de Plutón, el arma ancestral. Pero ahora, en esta línea temporal alterada, las cosas eran distintas. Con Buggy y Shanks convertidos en emperadores del mar, el gobierno mundial podría ver la antigua conexión de Tom con los piratas de Roger como una amenaza directa. El riesgo de accidentes no había hecho más que aumentar. La expresión de Tom permaneció imperturbable, su voz inquebrantable. Buggy Boy, sean cuales sean las consecuencias, las afrontaré. Me he preparado para esto. Hasta que el tren marino esté terminado, no abandonaré este lugar. Buggy apretó los puños. Tom-san, he recibido información fiable. El gobierno ya sabe que los planos de Plutón están en tu poder. Solo esperan a que termines el tren marino antes de atacar. Si te quedas, caerás directamente en su trampa. Aquella revelación dejó a Tom atónito. Su enorme cuerpo se tensó y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Jamás había imaginado que el gobierno mundial llegaría a saber la verdad. Si ya la conocían, entonces la advertencia de Buggy no era un temor infundado. Su fin podría llegar tal como Buggy había predicho. Pero tras un profundo suspiro, Tom se limitó a negar con la cabeza. Basta, Buggy. No tienes que decir nada más. Sé perfectamente lo que hago. Aunque corra peligro, no huiré. El tren marítimo es la obra de mi vida. Sin terminarlo, no puedo abandonar esta ciudad. Ni siquiera un hombre tan optimista como Tom pudo ocultar el suspiro en su voz. Pero su resolución permaneció inquebrantable. Un silencio se apoderó de la habitación. Iceburg, junto a Buggy, estaba pálido de ansiedad. Al escuchar su conversación, sentía un profundo dolor. Tom-sensei, ¿por qué? ¿Por qué no te vas? ¿De verdad el tren marino vale más que tu vida? Por favor, vete con Buggy Nii. No te sacrifiques. Su voz temblaba de desesperación. La mirada de Tom se suavizó. Iceburg. Hay cosas en este mundo más importantes que la vida misma. El tren marítimo lo cambiará todo. Conectará los mares, conectará a las personas, traerá una nueva era. Ese sueño vale cualquier precio. No malgastes tus lágrimas en mí. Iceburg bajó la cabeza, con los hombros temblando y lágrimas que caían al suelo. Sabía que Tom jamás se iría, sin importar el peligro. Buggy exhaló y volvió a hablar. Entonces, Tom-san, déjame al menos hacer algo por ti. Encontraré la manera de aliviar tu situación, de darte una oportunidad de sobrevivir, aunque sea una mínima. Tom frunció el ceño profundamente. Comprendía perfectamente que los planos de Plutón no eran un asunto trivial. Cualquiera que intentara intervenir corría el riesgo de ser engullido por fuerzas mucho mayores que ellos mismos. Buggy Boy, no. No voy a permitir que te pongas en peligro por mí. No pagues un precio que no puedes pagar. Buggy lo desestimó con un gesto, recuperando su sonrisa, aunque su mirada permaneció seria. No te preocupes. Tengo contactos especiales. Con el enfoque adecuado, puedo darte un respiro. No me pondrá en ningún peligro real, y el coste no está fuera de mi alcance. Sus palabras fueron deliberadamente vagas. Una verdad a medias, una mentira a medias. Tom no necesitaba saber los detalles. Mejor evitarle preocupaciones. Tom suspiró pesadamente. Muy bien, pero prométeme esto. No arriesgues demasiado por mí, Buggy Boy. Hay precios que no valen la pena pagar. Buggy solo sonrió levemente. Ya lo había decidido. Una vez dejado de lado el asunto de Tom, Buggy cambió el propósito de su visita. Por cierto, Tomo-san, ¿conoces algún carpintero de Rivera con verdadero potencial, alguien que también sueñe con hacerse a la mar? Este era uno de los objetivos principales de Buggy al llegar a Bater 7. Si quería ampliar su flota, necesitaba un maestro carpintero de Rivera.
¿Y a quién mejor recurrir que a Tom, el mejor carpintero de Ribera de la ciudad? Los ojos de Tom se dirigieron hacia Iceburg. El chico era talentoso, quizá el más prometedor de todos sus aprendices. Tras una pausa, Tom habló. ¿Y qué hay de Iceburg? Es mi discípulo, y uno de los mejores jóvenes artesanos que he visto jamás. Buggy abrió la boca para responder, pero Iceburg levantó la cabeza de repente, mirando a su amo con sorpresa. Tom Sensei, ¿qué está diciendo? ¿Cómo podría dejarlo ahora? El tren marino aún no está terminado. Debo quedarme y ayudarlo. Jamás podría ir al mar. Si alguien debe ir, es Frankie. Envíenlo con Buggy Ni en su lugar. Tom soltó una risita. Ya se esperaba esta respuesta. Iceburg, el tren marítimo se terminará tanto si te quedas como si no. Frankie y yo podemos encargarnos del trabajo. Incluso yo solo tengo la habilidad para terminarlo. Pero tú, tu futuro está más allá de estos muros. Su mirada se volvió seria, sus palabras cargadas de significado. Un verdadero carpintero de Ribera debe contemplar la inmensidad del mar. Debe estudiar las técnicas de construcción naval de todas las costas y adquirir conocimientos de todo el mundo. Solo así podrá alcanzar su máximo potencial. Has aprendido todo lo que podía enseñarte aquí. Es hora de que salgas y veas el mundo con tus propios ojos. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 112. Capítulo 112. Iceberg. Al oír las palabras de Tom, Iceburg no respondió de inmediato. En cambio, se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba fijamente a su amo con los ojos muy abiertos. Al ver al maestro y al discípulo sumidos en un silencio sepulcral, Buggy decidió intervenir. No estaba dispuesto a dejar escapar semejante talento. Los futuros logros de Iceburg no serían menores que los de Tom, e incluso, en algunos aspectos, podrían superarlos. Buggy no tenía intención de perder la oportunidad de contar con un artesano de esa talla. Tío Tom, ¿te importaría dejarme hablar a solas con Iceburg un rato? Había cosas que Buggy no podía decir delante de Tom. Con Tom presente, Iceburg jamás lo tomaría en serio. Era necesaria una charla privada si Buggy quería hacerle comprender la verdadera gravedad de la situación. Tom comprendió de inmediato la intención de Buggy. Se dio cuenta de lo mucho que Buggy valoraba a Iceburg y supuso que estaba profundamente impresionado por el talento de su aprendiz. No puso objeciones. Tal vez Buggy podría tener éxito donde él había fracasado. Jajaja, está bien. Ustedes dos, hablen aquí. Voy a salir un momento. Cuando Tom se marchó, Iceburg se volvió hacia Buggy con los ojos llameando de ira. No quería dejar a Tom, y no quería escuchar lo que Buggy tuviera que decir. Pero a Buggy no le molestó esa mirada. Sabía que el resentimiento de Iceburg provenía del cariño y la lealtad que sentía por Tom. Al fin y al cabo, fue gracias a la llegada de Buggy que Tom le sugirió a Iceburg que se marchara. Sus sentimientos eran naturales. ¿Crees que puedes proteger al tío Tom quedándote aquí? Preguntó Buggy sin rodeos. ¿Qué sentido tiene tu presencia? Si la Marina o el gobierno mundial vienen a por él, ¿qué fuerzas tienes para detenerlos? ¿Te vas a quedar aquí sentado esperando lo inevitable? Sus palabras dieron en el clavo en los miedos de Iceburg. Si vienes conmigo al mar, no solo te daré fuerza, sino que también ampliaré tus horizontes. Serás testigo de técnicas de construcción naval de todo el mundo y aprenderás conocimientos que jamás podrías encontrar aquí, ocultos bajo llave. Al mismo tiempo, protegeré al tío Tom desde las sombras. Ya estoy preparando todo para garantizar su seguridad. Si alguna vez corre peligro, lo sabré de inmediato. Tendré planes de contingencia. Como mínimo, podremos ganar tiempo y, en el mejor de los casos, salvarle la vida. La mente de Iceburg daba vueltas mientras asimilaba las palabras de Buggy. Imaginó a agentes del gobierno rodeando a Tom, y a sí mismo impotente para actuar. La amarga impotencia lo carcomía. No podía negarlo. No tenía forma de proteger a su amo. ¿Cómo? Preguntó Iceburg con voz tensa. ¿Cómo puedes garantizar la seguridad del tío Tom? Si estás en alta mar, ¿cómo puedes proteger a alguien que sigue aquí en Batter 7? Buggy se inclinó hacia adelante. Su voz se hizo grave. Ahora mismo, los agentes del CP9 ya te están vigilando. Su líder es un tal Spandine. Cobarde, codicioso y desvergonzado. Puedo sobornarlo y amenazarlo de muerte. Con la zanahoria y el palo, se someterá. Protegerá al tío Tom siempre que pueda, o al menos me mantendrá al tanto de su situación.
Con él bajo nuestro control, si algo sucede, lo sabré de inmediato. Y a medida que nuestra reputación crezca en los mares, Spandine se volverá aún más precavido. No tendrá más remedio que proteger al tío Tom, pues de lo contrario, su propia muerte lo acarrearía. Cuando el gobierno mundial ponga sus ojos en nosotros, nos avisará directamente. Con nuestra fuerza, podremos regresar a tiempo para salvarlo. Aquello no era un plan que Buggy hubiera ideado por capricho. Era algo que ya había planeado durante el viaje a Batter 7. Conocía bien a Spandine. Un cobarde que valoraba su vida por encima de todo. Con oro en una mano y una espada al cuello, jamás se atrevería a desobedecer. En el peor de los casos, las palabras de Spandine podrían darle tiempo a Tom. En el mejor, su protección podría garantizar que Tom sobreviviera a la tormenta por completo. Al principio, los ojos de Iceburg se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Había vivido en Batter 7 durante años sin darse cuenta de que estaba bajo vigilancia. Que el CP9 lo hubiera estado observando todo este tiempo y la idea lo heló la sangre. También confirmó la advertencia de Buggy. La situación de Tom era peligrosa. La sombra del gobierno mundial nunca se había disipado. Iceburg le daba vueltas al plan de Buggy una y otra vez. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si Spandine era realmente como lo describía Buggy, entonces el soborno y la coacción funcionarían. Y a medida que el poder y la influencia de Buggy crecieran, el miedo de Spandine no haría más que aumentar. Sus ojos reflejaban un conflicto interno. No quería abandonar a Tom. Aquel hombre lo había tratado como a un hijo. ¿Pero qué otra opción tenía? Buggy tenía razón. Quedarse allí significaba esperar impotente la catástrofe. Si se unía a Buggy, no solo obtendría el poder para protegerse, sino que también vincularía a la tripulación de Buggy al destino de Tom. Como uno de los hombres de Buggy, podría asegurarse de que regresarían por Tom sin dudarlo. Y quizás algún día, él mismo sería lo suficientemente fuerte como para estar al lado de Tom contra cualquier amenaza. Pero si se negaba y no tendría derecho a la ayuda de Buggy. Si ocurría una tragedia, la vida de Tom quedaría en manos de desconocidos. Ese no era un riesgo que Iceburg pudiera aceptar. Buggy observó al joven en silencio, sin presionarlo. El hecho de que Iceburg no lo hubiera rechazado de plano ya era una victoria. Conocía la inteligencia de Iceburg y confiaba en que tomaría la decisión correcta. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 113. Capítulo 113. Acuerdo de adhesión. Iceburg tardó mucho en pensarlo. Tras sopesar cuidadosamente los pros y los contras, finalmente tomó su decisión. Mirando a Buggy, dijo con firmeza: me uniré a ustedes. Pero deben cumplir su palabra, todo lo que acaban de prometer. Deben asegurarse de que el tío Tom tenga al menos esa pequeña posibilidad de sobrevivir. Al oír esas palabras, el corazón de Buggy dio un vuelco de alegría, pero exteriormente se mantuvo sereno. Simplemente sonrió a Iceburg y respondió: siempre cumplo mi palabra. Incluso si te negaras, seguiría luchando para asegurarle al tío Tom una oportunidad en la vida. Pero te doy la bienvenida a bordo, Iceburg. Creo que nunca te arrepentirás de esta decisión. Buggy sabía que no podía mostrarse demasiado ansioso. Si Iceburg pensaba que Buggy solo ayudaba a Tom a cambio de su lealtad, su sinceridad se vería comprometida. Buggy quería dejarlo claro. La protección de Tom era su promesa, independientemente de la decisión de Iceburg. Sin embargo, por dentro, Buggy estaba eufórico. Iceburg era un carpintero naval brillante y muy prometedor. Tenerlo a bordo supondría un gran impulso para la fuerza de los piratas de Yanwan. Y entendido, Capitán Iceburg asintió. Las palabras de Buggy lo convencieron de su sinceridad. No se trataba de manipulación. Incluso si no se hubiera unido, Buggy habría actuado de todos modos para proteger a Tom. Ese reconocimiento hizo que Iceburg aceptara su nuevo papel con total entrega. Buggy se disfrazó una vez más y, junto con Iceburg, salió del taller. En la puerta, Tom esperaba. Al verlos salir, preguntó con curiosidad: ¿cómo fue? Buggy solo asintió levemente. Iceburg, sin embargo, miró fijamente a su amo y declaró: tío Tom, he decidido unirme a la tripulación del capitán. Por un momento, Tom se quedó atónito. Luego, una sonora carcajada brotó de su pecho. Bien. Bien. Eso está bien. Sin embargo, tras la risa, un destello de tristeza cruzó sus ojos.
No quería que Iceburg se fuera, pero en el fondo sentía alivio. Incluso si la tragedia lo golpeaba, Iceburg al menos estaría a salvo, llevando consigo las esperanzas de Tom. Eso era suficiente. Junto a ellos, Frankie casi se queda boquiabierto. Tenía el ceño fruncido, con el ceño fruncido. No entendía nada de la conversación. ¿Qué quería decir Iceburg con eso de unirse a una tripulación pirata? Iceburg. ¿Qué estás diciendo? ¿A qué tripulación te unes? ¿Qué quieres decir con esto? Aunque desconocía los detalles, Frankie entendió lo suficiente. Iceburg planeaba marcharse. Al ver la expresión de furia y pánico de Frankie, Tom esbozó una sonrisa cansada y se interpuso entre él y el escenario. Frankie, esta es mi voluntad. Yo fui quien le dijo a Iceburg que se uniera a la tripulación de ese joven. Quiero que vea con sus propios ojos las técnicas de construcción naval del mundo, que lleve su oficio a cotas aún mayores. Tom evitó deliberadamente mencionar a Buggy por su nombre, para no llamar la atención sobre él. Lo hizo parecer como si la idea hubiera sido completamente suya, sabiendo que de lo contrario Frankie armaría un escándalo. Pero Frankie explotó inmediatamente. No. De ninguna manera. Tío Tom, el tren marino acaba de zarpar. No podemos dejar que Iceburg se vaya ahora. No lo permitiré. Aunque discutía a menudo con Iceburg, en realidad eran como hermanos. Su vínculo era inseparable a pesar de las constantes peleas. Frankie no soportaba la idea de que Iceburg se marchara. La mirada de Tom se endureció al ver a Frankie. Su tono se volvió solemne. Francamente, cada persona tiene su propio camino. Tú tienes el tuyo, e Iceburg el suyo. Por mucho que te importe, no puedes atar a alguien a tu lado. Aunque sea tu familia, aunque sea tu mejor amigo, no debes impedirle que siga adelante. Sé que no quieres que Iceburg se vaya. Pero esta es su decisión. Y también la mía. Quiero que llegue más lejos de lo que yo jamás pude, y él también lo desea. No puedes interponerte en su camino. La vista de Frankie se nubló mientras las lágrimas le brotaban de los ojos. Comprendió que la partida de Iceburg no era solo su decisión, sino que también reflejaba la voluntad de Tom. Esa comprensión lo dejó impotente. Incapaz de articular palabra, Frankie se dio la vuelta y echó a correr, con lágrimas que le recorrían el rostro. Corrió hacia la orilla. Iceburg. Gritó mientras lo perseguía. Los dos acabaron llegando a la base secreta de Frankie. Para entonces, Frankie ya se había secado las lágrimas, pero cuando se giró para encarar a Iceburg, sus ojos ardían de ira. Traidor. Rugió. Estás traicionando al tío Tom después de todo lo que ha hecho por ti. ¿Cómo puedes abandonarlo ahora? Iceburg se cruzó de brazos y resopló. HMPH. Chico, no entiendes nada. Este es el deseo del tío Tom. Me dijo que mis habilidades en la construcción naval han llegado a un punto muerto. Para seguir mejorando, necesito viajar y aprender de todos los rincones del mundo. Por eso me voy. Cuando regrese, mi oficio superará con creces el tuyo. Por supuesto, Iceburg no le estaba contando toda la verdad a Frankie. No quería que Frankie cargara con el peso de saber sobre el CP9 ni sobre la amenaza del gobierno mundial. La imprudencia de Frankie podría provocar un desastre. Pero Frankie se negó a creerlo. Mientes. El oficio de nadie supera al del tío Tom. No aprenderás nada mejor ahí fuera. No te vayas, Iceburg, por favor, quédate. La expresión de Iceburg se suavizó ligeramente, pero se mantuvo firme. El tío Tom me contó cómo recorrió los mares en su juventud. Dijo que hay cosas que un maestro no puede transmitir, cosas que uno debe experimentar por sí mismo. Solo viendo el mundo podré descubrir mi propio camino. Así es como algún día lo superaré incluso a él. Por eso tengo que irme. Y no me iré para siempre. Cuando me haya convertido en el mejor constructor naval del mundo, volveré. Frankie se quedó paralizado. Las palabras de Iceburg resonaban con las enseñanzas de Tom. Y aunque su ira no desapareció, su convicción flaqueó. Quizás esto sí formaba parte del plan de Tom. Pero el tren marino aún no está terminado, susurró Frankie con desesperación. ¿Cómo puedes irte ahora? ¿No puedes esperar al menos a que esté terminado? Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 114. Capítulo 114. Sacar a la serpiente de su madriguera. Esta es la voluntad del tío Tom, dijo Iceburg con firmeza. Me dijo que solo él y tú podéis terminar el tren marino.
Incluso me animó a partir cuanto antes, a recorrer el camino para convertirme en el mejor constructor naval del mundo. Al invocar de nuevo las palabras de Tom, Iceburg supo que la resistencia de Frankie ya había empezado a flaquear. Esta vez, insistió más, dejando claro que estaba decidido a marcharse. Frankie frunció el ceño, con los puños apretados. HMPH. No me lo creo. Aunque sigas los mismos pasos que el tío Tom, jamás llegarás a ser el mejor carpintero de Rivera del mundo. Te arrepentirás de irte. Y de todas formas, el mejor carpintero de Rivera del mundo seré yo. Aunque estaba enfadado, Frankie ya había asumido en el fondo que Iceburg se marchaba de verdad. No podía hacerle cambiar de opinión. Si esa era la voluntad de Tom, no podía oponerse. Iceburg sonrió con sorna y alzó la barbilla. Jajaja, está bien. Entonces veremos quién de nosotros queda como número 1. Pero no llores si pierdes. Sus miradas se cruzaron. Aunque sus palabras fueron hirientes, en ambas miradas ardía fuego y reticencia. Era más una despedida a regañadientes que una pelea. Después de que los dos aprendices se marcharan, Buggy sacó un rollo de esquemas y lo colocó delante de Tom. Tío Tom, encontré estos diseños de barcos por casualidad. Quiero que los uses para mejorar mi nave. ¿Crees que puedes hacerlo? Al oír hablar de diseños de barcos, los ojos de Tom se iluminaron con interés. Sus labios se curvaron en una sonrisa orgullosa. Mientras sea un barco, nada me resulta imposible. Déjenme verlos. Esa confianza provenía de ser el mejor constructor naval del mundo. Tom nunca había vacilado cuando se trataba de barcos. Buggy le entregó los planos. Tom los desenrolló, escudriñando con la mirada los detallados bocetos. Su expresión se congeló un instante, para luego transformarse en una sonora carcajada. Interesante. Pero no hay problema. ¿Quieres que tu nave vuele, verdad? Los esquemas eran del Ard Maxim, la nave aérea de Enel. Los diseños eran toscos en algunos puntos, pero novedosos y ambiciosos. Para un maestro como Tom, no fue difícil comprenderlos. Enseguida captó las intenciones de Buggy. Añadir la capacidad de volar a su nave. Así es, tío Tom, admitió Buggy. Quiero que mi nave pueda volar. Una cosa es el tren marítimo, dijo Tom con una sonrisa, pero para esto necesitarás un astillero adecuado. Lleva tu barco a la isla del muelle, encuéntrame un astillero lo suficientemente grande y déjame el resto a mí. En este pequeño taller, las herramientas y el espacio eran insuficientes. Solo un astillero de verdad podría realizar tales modificaciones. Buggy asintió. Entendido. Me prepararé de inmediato. Tío Tom, te dejaré 200 millones de berries, ¿con eso cubriré los gastos? Diseñar y reconstruir una nave basada en los principios del Ard Maxim sería exorbitante. Pero Buggy se había preparado para ello. Tom reflexionó un momento y luego respondió. Eso debería ser más que suficiente. Si no lo es, te lo haré saber. Buggy sonrió. El dinero no es problema. Usa los mejores materiales que encuentres. Y una vez terminado, además te pagaré una generosa comisión. Para Buggy, convertido ahora en un magnate gracias a los tesoros dorados de Esquipia, cientos de millones eran calderilla. Incluso el coste de reconstruir el Glory varias veces apenas mermaría su fortuna. Una vez resuelto el asunto de Tom, Buggy se despidió, regresando al Glory con los agentes del CP9 capturados. No tenía prisa. Iceburg podría reunirse con él más tarde. De vuelta en el barco, Buggy reunió a su tripulación y les presentó a su nuevo miembro. Ahora tenemos un carpintero de Rivera, anunció Iceburg. Pronto lo conocerán. No dio más detalles. Iceburg podría presentarse cuando llegara el momento. Entonces Buggy preguntó por los astilleros de Dock Island. Tras explorar un poco la zona, el Glory navegó por los amplios canales que conducían a los muelles. Pronto localizaron un astillero de renombre, conocido por su fiabilidad y tamaño. Buggy explicó sus necesidades. Alquilarían las instalaciones temporalmente y Tom realizaría personalmente las modificaciones. Los trabajadores del astillero quedaron atónitos. El nombre de Tom era legendario y peligroso a la vez. Su situación actual lo convertía en una figura delicada. Pero la combinación de berries y la intimidante presencia de Buggy los convenció. Su única condición. Tom debía ir en silencio, evitando miradas indiscretas. Buggy aceptó de inmediato. De todos modos, quería mantener los movimientos de Tom en secreto. Una vez asegurado el patio, Buggy dio las órdenes. Papá Masterson dijo, lleva a Kuro y a Jessica de buscar al tío Tom al desguace. Tráelo al muelle.
En cuanto al resto de nosotros y Buggy se giró hacia Enel, Lafitte, Shiryu, Weevil y los dos prisioneros del CP9. Pasaremos al siguiente paso. Se trasladaron a un rincón apartado y deshabitado de la costa de Batter 7. Allí, Buggy obligó a los agentes del CP9 cuyas vidas estaban en sus manos a contactar con su superior. Llama a Spandine, ordenó Buggy. Los agentes vacilaron, pero la fría mirada de Buggy los silenció. Ajustando sus expresiones bajo su atenta mirada, marcaron el Den Den Mushi. Buru buru, buru buru, el teléfono caracol se conectó, y su pantalla se transformó en la de Spandine. Su voz sonó aguda e impaciente. ¿Qué ocurre? ¿Le ha pasado algo a Tom? Los agentes respondieron sin problemas, tal como Buggy les había indicado. Señor, hemos descubierto los movimientos de la niña diabólica, Nico Robin. Solicito órdenes. Buggy sabía que esa era una trampa irresistible para Spandine. La mera existencia de Robin era una espina clavada en el costado del gobierno mundial. Sus padres, su pueblo, todos aniquilados por orden de Spandine. Si realmente hubiera reaparecido en Batter 7, él vendría personalmente, ansioso por eliminar a la última superviviente de Ohara y reclamar la gloria de su captura. La serpiente estaba a punto de salir de su agujero. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, visita y apoya mi página. https www.patreon.com/c/Mosheatl. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 115. Capítulo 115. Spandine. Al escuchar el informe de sus subordinados, el rostro de Spandine se iluminó de emoción. Inmediatamente ladró a través del Den Den Mushi. No la pierdas de vista. No la pierdas de vista. Iré enseguida. Para el gobierno mundial, Nico Robin era una bomba de relojería. Capturarla representaba un gran mérito, y Spandine llevaba tiempo soñando con ser quien la eliminara. Ahora que su paradero había sido descubierto, no dejaría el asunto en manos de otros. Esta era su oportunidad para demostrar su valía a sus superiores. Sí, señor, respondieron rápidamente los dos agentes del CP9 bajo la atenta mirada de Buggy. Recitaron rápidamente las coordenadas falsas que Buggy les había proporcionado y luego colgaron. Tan pronto como se cortó la línea, Spandine reunió a un escuadrón de subordinados, abordó un buque de guerra de la Marina y zarpó de Enieslovia hacia Batter 7. Mediodía después, el Den Den Mushi volvió a sonar. Los agentes, guiados por Buggy, informaron. Señor, estamos en una pequeña arboleda junto a la orilla. Robin está escondido entre los árboles. El anzuelo estaba cebado. Poco después, se oyeron pasos pesados cerca de la arboleda. Más de una docena de hombres se acercaban. Desde las sombras, Buggy vio al hombre que los guiaba. Una figura de traje con aire de suficiencia. El mismísimo Spandine había llegado. Pero antes de que pudieran entrar en la arboleda, el hombre a su lado, el capitán del CP9, se puso rígido de repente, entrecerrando sus penetrantes ojos. Una extraña inquietud se reflejó en su rostro. Señor, advirtió con voz sombría, algo no me cuadra. No deberíamos entrar. Como capitán del CP9, sus instintos se habían aguzado tras años de misiones mortales. El aire aquí apestaba a peligro. Spandine frunció el ceño por un momento, luego se alisó en una mueca arrogante. Esto implica un objetivo importante. Tenemos que entrar. Tú irás al frente. Si hay peligro, lo afrontarás de inmediato. Robin, una simple muchacha, apenas representaba una amenaza para él. Y con el capitán más fuerte del CP9 a su lado, ¿qué tenía que temer? No iba a permitir que le arrebataran el premio. El capitán apretó la mandíbula. Aunque reacio, no tenía otra opción. Spandine ya lo había decidido. Con un gesto adusto, ordenó a varios agentes que avanzaran, abriendo camino hacia la arboleda. Mientras Spandine y sus hombres se acercaban, Buggy y sus 4 compañeros Shiryu, Enel, Lafitte y Weevil desaparecieron con Soru, flanqueando al escuadrón en todas direcciones. La emboscada se cerró de golpe. Spandine se detuvo en seco, sobresaltado, pero su arrogancia no flaqueó. Sacó pecho, fulminando con la mirada a los intrusos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Saben quién soy? Soy un funcionario del gobierno, un comandante del CP9. ¿Quieren morir interponiéndose en mi camino? Les daré una oportunidad. Apártense. Había traído consigo a casi todos los operativos de élite del CP9. Rodeado de tanta fuerza, se creía intocable. Apenas se le pasó por la cabeza que pudiera estar cayendo en una trampa. Pero el capitán del CP9 no era tan ingenuo. Frunció el ceño aún más, y su inquietud se transformó en pavor.
Señor, murmuró, es posible que lo hayan atraído hasta aquí. Puede que no haya ningún objetivo importante en absoluto. Los ojos de Spandine reflejaron duda. ¿Qué? Imposible. ¿Quién se atrevería a engañarme a mí, un funcionario del gobierno mundial? ¿Acaso desean morir? Aunque la sospecha lo carcomía, el orgullo no le permitía aceptarla por completo. Buggy soltó una risita fría, saliendo de las sombras. Jajaja, tienes razón. Te hemos atraído hasta aquí, comandante Spandine. Pero tranquilo, solo deseamos hablar. Confirmándose los peores temores del capitán, su rostro se ensombreció. Pero en lugar de eso, estalló la furia de Spandine. ¿Te atreves a engañarme? ¿Sabes quién soy? Agárralos a todos. Te mostraré el precio de burlarte de mí. A su orden, los operativos del CP9 avanzaron rápidamente. La expresión de Buggy se endureció. Había tenido la intención de intercambiar palabras primero, pero la arrogancia de Spandine no dejaba lugar al diálogo. Tras una mirada a sus compañeros, asintió levemente. Ir. Shiryu, Enel, Lafitte y Weevil irrumpieron, enfrentándose a los agentes del CP9. La pelea estalló al instante. No eran débiles. Los miembros del CP9 lucharon ferozmente, varios de ellos con poderes de fruta del diablo. En el centro se encontraba el capitán del CP9, su guerrero más fuerte. Dominaba las técnicas Rokusiki de la marina, estaba armado con Busosokuaki y lo más peligroso de todo, poseía la fruta perro, modelo sabueso. Su forma híbrida aumentaba su velocidad y fuerza a niveles aterradores, equiparándolo al poder de un vicealmirante de la marina. Buggy lo atacó directamente. Sus golpes chocaron en una tormenta de fuerza. Decenas de intercambios sacudieron la arboleda, hasta que Buggy desató toda su fuerza, estrellando al capitán contra el suelo con un solo golpe devastador. El hombre cayó inconsciente al suelo. Los agentes restantes flaquearon, y el pánico se extendió entre ellos. Aprovechando el momento, Shiryu y los demás intensificaron la presión, eliminándolos uno a uno. En cuestión de minutos, el escuadrón de élite de CP9 yacía derrotado. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 116. Capítulo 116. Coacción y tentación. El cuerpo entero de Spandine temblaba mientras veía caer al último de sus hombres del CP9. Su rostro estaba pálido, empapado en sudor frío. Sabía que todo había terminado. Tal vez incluso su vida acabaría allí. La desesperación se apoderó de sus ojos. Shiryu, Enel, Lafitte y Weevil dieron un paso al frente, rodeándolo. Señores, tartamudeó Spandine, inclinando la cabeza, mi actitud anterior fue inapropiada. Por favor, perdónenme. Haré todo lo posible por proporcionárselo. No era ningún tonto. Ante una verdadera crisis de vida o muerte, la arrogancia era inútil. Si la sumisión le garantizaba la supervivencia, se arrastraría si fuera necesario. Buggy lo miró con abierto desdén. ¿Así que este es el supuesto comandante del CP9? Un simple cobarde que intimida a los débiles y se humilla ante los fuertes. Con una expresión feroz, la mirada de Buggy lo atravesó como cuchillas. Su tono estaba cargado de intención asesina. ¿Quieres vivir, o morir? Esas palabras helaron la sangre de Spandine. Su corazón se encogió, pero se aferró a una sola palabra. Vivir. Quiero vivir. Exclamó. Mi señor, aceptaré cualquier cosa. Solo tenga piedad de mí. Para él, nada en el mundo importaba más que su propia vida. Buggy se arrancó la bufanda que le cubría el rostro, dejando al descubierto su distintiva nariz roja. ¿Me reconoces? Los ojos de Spandine se clavaron al instante en esa nariz. Sus pupilas se contrajeron por la sorpresa. Ya había visto ese rostro antes. En carteles de recompensa. Tú eres Lord Buggy. He visto tu cartel de búsqueda. Un hombre famoso en todos los mares. Yo siempre te he admirado mucho. Los halagos brotaban descaradamente de sus labios, aunque ambos sabían que eran mentira. Buggy casi se echó a reír. ¿Admiración? Por favor. Solo intenta salvar el pellejo. Así es, dijo Buggy con frialdad. Soy Buggy. Y también deberías conocer mi identidad anterior. Los piratas de Roger tenían fuertes lazos con cierto carpintero de Ribera de aquí, Tom. Por nuestra culpa, ahora sufre bajo la horca de tu gobierno. He venido a negociar una solución. Quiero una respuesta satisfactoria de tu parte. El nombre Tom hizo que Spandine se quedara paralizado, pero luego sus ojos brillaron con un destello de esperanza. Esto era una ventaja que podía aprovechar. Señor Buggy, lo entiendo. Puedo hacer los arreglos necesarios.
Puedo asegurarme de que la Marina y otras agencias hagan la vista gorda y le permitan llevarse a Tom de Batter 7 a salvo. Pensaba que Boogie quería sacar a Tom de contrabando. Eso sí, Spandine creía que podía conseguirlo. Pero Boogie negó con la cabeza. Tom no quiere irse. Lo quiero vivo hasta que el tren marino esté terminado. Quiero que lo protejas. Haz todo lo que esté en tu mano para asegurar su supervivencia. Si no puedes, al menos infórmame en el momento en que su vida corra peligro. La expresión de Spandine se crispó. Sabía la verdad. Una vez terminado el tren marítimo, el gobierno eliminaría a Tom. La idea de protegerlo era prácticamente imposible. La mirada de Boogie se agudizó y su voz se elevó en ira. ¿Qué ocurre? ¿No puedes hacerlo? ¿Debería buscar a otra persona entonces? El significado era claro. Fracasar y morir. Spandine retrocedió temblando de miedo, agitando las manos desesperadamente. No, no. Puedo hacerlo. Lo juro. No puedo prometer salvar la vida de Tom con certeza, pero lo intentaré con todas mis fuerzas. Y si ocurre lo peor, te avisaré de inmediato. En su afán por demostrar su utilidad, Spandine soltó aún más, revelando la obsesión del gobierno con los planos de Plutón y su plan para actuar contra Tom una vez terminado el tren marino. Boogie abrió mucho los ojos, fingiendo sorpresa, aunque por dentro sonreía con sorna. Así que, en realidad se trata de Plutón. Fingió meditarlo, luego asintió. De acuerdo. Solo te pido que hagas todo lo posible por proteger a Tom. Si no puedes, no te haré responsable. Pero debes avisarme de inmediato. Al oír que Boogie cedía, Spandine suspiró aliviada. Informar del peligro era fácil. Mucho más fácil que proteger a Tom contra la voluntad del gobierno. Sí, mi señor. Haré todo lo que esté en mi mano para mantenerlo con vida. Y si no puedo, retrasaré la orden, le daré tiempo y le avisaré de inmediato. Su envío estaba completo. Los labios de Boogie se curvaron en una leve sonrisa. Soltó una sonora carcajada. Bien. No olvides tu promesa. No te trataremos mal. De hecho, te recompensaremos generosamente. De dentro de su abrigo, Boogie sacó una hoja de papel en blanco. Bajo la atenta mirada de Spandine, comenzó a escribir. El acuerdo era simple. Boogie pagaría 100 millones de berries y, a cambio, Spandine usaría su influencia para mantener a Tom con vida, reconociendo al mismo tiempo el asunto de los planos de Plutón y sus palabras anteriores. Cuando Spandine lo leyó, se le heló la sangre. Firmar aquello era como encadenarse. Si el gobierno mundial descubría que había revelado información sobre Plutón, su muerte era segura. Sin embargo, sin la clemencia de Boogie, la muerte era inevitable. La mirada de Boogie lo taladró, y un débil pulso de Aki del Conquistador irradió hacia afuera, sofocante. Las rodillas de Spandine cedieron bajo el peso. Comprendió la amenaza claramente. Con manos temblorosas, tomó la pluma y garabateó su nombre. Estaba atrapado. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgotl más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/Mosheatl comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 117. Capítulo 117 actualización integral. Cuando Spandine finalmente garabateó su nombre en el papel, Boogie sonrió levemente y lo dobló. Luego, casi con indiferencia, dijo. He oído que tienes un hijo, Spandam, ¿verdad? Dicen que el chico no se porta muy bien. Siempre estás ocupado con el trabajo, pero más te vale no descuidar su educación. No se trataba de simples palabras. Boogie lo estaba amenazando a través de su hijo. Al fin y al cabo, Spandam sería más tarde la causante del trágico destino de Tom. En cuanto oyeron el nombre de Spandam, los ojos de Spandine se congelaron, y luego brillaron con pánico. ¿Cómo sabe Boogie de mi hijo? ¿Por qué lo menciona ahora? El corazón le latía con fuerza, presa de malos presentimientos. Apresuradamente, volvió a hacer una reverencia. Señor Boogie, cumpliré todo lo que prometí. Y. Gracias por su preocupación por Spandam. Me aseguraré de disciplinarlo como corresponde. Independientemente de si las palabras de Boogie constituían una amenaza, Spandine lo entendió perfectamente. Si cumplía las órdenes de Boogie, su hijo estaría a salvo. Boogie lanzó una última advertencia, levantando el papel que tenía en la mano. Recuerda esto. Ni tú ni tu hijo debéis molestar a Tom. Haced todo exactamente como os he dicho. Ni se os ocurra gastarle bromas. Spandine se puso rígido. Oír de nuevo el nombre de Spandam le heló la sangre. Con cautela, preguntó. Mi señor, ¿ha recibido acaso alguna noticia sobre Spandam? El tono de Boogie lo dejó helado.
Eso no te incumbe saberlo. Solo recuerda. Spandam jamás debe tocar a Tom. ¿Cómo podría decirle la verdad? ¿Que dentro de 10 años su hijo intentará destruir a Tom? Imposible. Spandine inclinó aún más la cabeza. Sí, Lord Boogie. Ni yo ni Spandam volveremos a molestar a Tom. Satisfecho, Boogie se giró e hizo una señal a Shiryu, Enel, Lafitte y Weevil. Juntos, abandonaron la arboleda. Mientras sus figuras se desvanecían, el rostro de Spandine se contrajo con una furia asesina. Su mirada recorrió a los agentes del CP9 inconscientes y heridos que yacían a su alrededor. Lentamente, se inclinó, recogió una hoja caída y, uno por uno, se la clavó en el pecho. No se trataba de crueldad gratuita. Primero, no podía estar seguro de que ninguno hubiera escuchado la peligrosa conversación. Si alguien susurraba una palabra sobre Plutón o su pacto con Boogie, estaba acabado. Más vale prevenir que curar. En segundo lugar, esos hombres le habían fallado por completo. Ni siquiera pudieron protegerlo, y su incompetencia dejó su vida pendiendo de un hilo en manos de Boogie. Su ira tenía que canalizarse hacia alguna parte, y se canalizó hacia sus cuerpos sin vida. Como comandante del CP9, no temía quedarse sin recursos. Si un escuadrón moría, siempre podía elegir otro. Sus muertes podían justificarse con un sinfín de excusas. Al final, el CP9 estaba bajo su control. Mientras tanto, Boogie y su tripulación regresaron al astillero de Tom. Dentro, Tom y sus aprendices ya trabajaban arduamente en las mejoras del esplendor. Cuando Boogie llegó, presentó con orgullo a Iceburg al resto de la tripulación. Desde ese momento, Iceburg se convirtió oficialmente en miembro de los piratas de Yanwan. El tiempo pasó volando. 2 meses después, la renovación del esplendor estaba completa y la tripulación de Boogie estaba lista para zarpar de nuevo. La nave se había transformado. Cada defecto había sido reparado, cada sistema mejorado. No se trataba de una simple reparación, sino de un renacimiento completo. La innovación más radical de Tom se encontraba en el sistema de propulsión. Originalmente, el esplendor requería un combustible especial para navegar. Ahora, tras las modificaciones de Tom, su fuente de energía era simplemente el mar. Agua de mar común y corriente. La inspiración provino del diseño del Ard Maxim, que funcionaba con electricidad. Tom aplicó principios similares, modificando el esplendor para que sus motores convirtieran el agua de mar en energía. Cuando Tom propuso la idea, Boogie y los demás la apoyaron de inmediato. Un barco propulsado por agua de mar prácticamente infinita, gratuita y disponible en cualquier lugar de los océanos era revolucionario. Significaba no tener que preocuparse nunca más por los suministros ni por el coste. Eso fue solo el comienzo. El esplendor también heredó el sistema de vuelo del Ard Maxim. Con la nueva configuración, la nave se convirtió en totalmente anfibia, capaz de navegar por los mares o surcar los cielos. Tom no se detuvo ahí. Aprovechando la tecnología de vanguardia en construcción naval de Batter 7, instaló un avanzado sistema de navegación. Similar al piloto automático terrestre, permitía programar el barco con un destino. Siempre que hubiera suficiente energía, trazaría automáticamente la ruta más segura y llegaría sin intervención humana. También se instaló nuevo armamento. Anteriormente, el esplendor solo contaba con unos pocos cañones estándar. Ahora, utilizando conceptos adaptados del Ard Maxim, Tom instaló torretas automatizadas capaces de fijar objetivos y disparar sin intervención manual. Cada mejora dejaba a la tripulación boquiabierta. Gracias al genio de Tom, el esplendor se había convertido en uno de los barcos más avanzados del mundo. Una auténtica fortaleza del mar y del cielo, digna de transportar a la tripulación de Boogie a través del Grand Line. Por supuesto, semejante poder tenía un precio. Las modificaciones consumieron casi 300 millones de berries, la mayor parte destinada al sistema de navegación inteligente y a los componentes de conversión de energía. Pero Boogie consideró que fue dinero bien invertido. Y cuando el trabajo estuvo terminado, Boogie le entregó personalmente a Tom 200 millones de bayas como pago. Al principio, Tom se negó. Demasiado, dijo. Pero Boogie insistió, señalando que el futuro proyecto de Tom el tren marino requeriría enormes recursos. Finalmente, Tom cedió y aceptó la suma. El esplendor estaba listo. El viaje de los piratas de Yanwan estaba a punto de continuar, ahora de bordo de uno de los barcos más formidables que los mares jamás habían visto. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. Tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 118. El triángulo del diablo. Boogie, hijo mío, que tengas buen viento en tu viaje.
Y a Iceburg te lo dejo a tu cuidado. Por favor, cuídalo. En el puerto de Bater 7, Tom se quedó con Frankie para despedir a Iceburg y a la tripulación de Buggy. Su voz ronca transmitía confianza y preocupación. De pie junto a Buggy, a Iceburg se le llenaron los ojos de lágrimas al oír las palabras de Tom. Incapaz de contenerse, hizo una profunda reverencia, con lágrimas que le recorrían el rostro. Tío Tom, por favor, cuídate. Si surge algún peligro, contacta inmediatamente con el capitán Buggy. Y no te preocupes, yo también me protegeré. Aunque ahora se embarcaba en una nueva aventura, Iceburg seguía preocupado por la seguridad de Tom. Antes de partir, se lo recordó una vez más a su mentor, intentando tranquilizarlo con una promesa. Tom asintió con gravedad. Lo entiendo, Iceburg. Pero tú también debes tener cuidado. En alta mar, nunca bajes la guardia. Consulta siempre con tu capitán antes de tomar decisiones. No dejes que la curiosidad te lleve por mal camino. Y cuando el peligro aceche, mantén la calma. Es la única manera de sobrevivir, aunque sea mínimamente. Hablaba desde la experiencia, fruto de años de arduas vivencias. El mar era implacable, y no quería que Iceburg aprendiera esa lección por las malas. Lo entiendo, tío Tom. Recordaré tus palabras. Iceburg podía percibir el afecto y la preocupación que se escondían tras las severas advertencias de Tom. Sabía que venían del corazón, y las llevaría consigo. Frankie, de pie junto a Tom, no dijo nada. Sus labios temblaban por las palabras no pronunciadas, sus ojos se llenaron de emoción mientras miraba a Iceburg. Iceburg se volvió hacia él y sonrió entre lágrimas. Frankie, más te vale trabajar duro, o me haré con el título de mejor constructor naval del mundo. Y no lo olvides. Debes cuidar bien del tío Tom. No lo hagas enfadar y protégelo con todo lo que tengas. Si surge algún peligro y el tío Tom no puede enviar ninguna señal, avísame inmediatamente. Prométemelo. No solo intentaba animar a Frankie a hacerse más fuerte. También era una medida de seguridad. Si Tom alguna vez se metía en problemas y no se podía contactar con Buggy, Frankie serviría de enlace alternativo. Frankie apretó los puños y asintió con vehemencia, con los ojos brillantes de determinación. Al ver esa respuesta, Iceburg se sintió tranquilo. Asintió con la cabeza, animando a su amigo. Al ver su reticente despedida, Tom finalmente le habló a Buggy. Buggy, muchacho. Es hora. Deberías irte. Buggy lo entendió. No podían retrasar su partida. Miró a Tom, Frankie y Iceburg por última vez. Luego, alzando la voz, gritó. Zarpar. Iceburg giró bruscamente, haciendo una profunda reverencia a Tom antes de correr hacia el timón, con lágrimas en los ojos. Como carpintero naval de los piratas de Yangwang, era su deber encargarse de la partida del Esplendor. Bajo sus manos, el barco cobró vida, los motores rugieron mientras la embarcación se deslizaba alejándose de los muelles de Bater 7. En la orilla, las lágrimas de Frankie brotaron como una cascada. Se llevó las manos a la boca y gritó a todo pulmón. Iceburg. Más te vale volver sano y salvo. Pero recuerda mis palabras. El título del mejor constructor naval del mundo es mío. Su rostro estaba surcado de lágrimas, su voz ronca por la emoción, pero sus ojos ardían de resolución. Mientras el Esplendor se iba empequeñeciendo en la distancia, susurró con vehemencia. Iceburg, lo juro, me convertiré en el mejor constructor naval del mundo. Dentro del timón, Iceburg oyó el llanto de su hermano. Sus propias lágrimas brotaron libremente, pero también soltó una carcajada. Sabía que cuando se reencontraran, Frankie sería irreconocible. El pensamiento lo llenó de orgullo. Tom también comprendía su vínculo. No interrumpió. Simplemente posó una mano en el hombro de Frankie, con la mirada llena de tristeza y esperanza. Mientras veía desaparecer el Esplendor en el horizonte, murmuró para sí. Algún día, ambos se convertirán en hombres que el mundo recordará. 5 días después. El Esplendor navegó plácidamente por el mar. La tripulación pasó junto a Enies Lobby, pero no se detuvo. En cambio, recargaron el tronco en un rincón tranquilo y continuaron su camino. Enies Lobby estaba plagado de marines de élite. No había nada allí que pudiera interesarle a Buggy, y sin mucho que perder. Si entraban, podrían enfrentarse no solo a Kainu, sino a los 3 almirantes de la marina. Mejor no remover el avispero. Al atardecer del 5.º día, la tripulación de Buggy llegó a su verdadero destino. El Triángulo del Diablo. En algún lugar entre esas brumas malditas se encontraba su próximo compañero de tripulación. Buggy se volvió hacia Enel. Enel, no entrarás. Quédate fuera de la niebla.
De vez en cuando, suelta un trueno lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el aire. Asegúrate de que el sonido se oiga lejos. El Triángulo del Diablo era una pesadilla de niebla espesa donde ni siquiera las posturas con troncos eran útiles. Innumerables cuadrillas se habían adentrado en él para no regresar jamás. Eso fue lo que le ocurrió a la antigua cuadrilla de Brock. La niebla los engulló por completo. Si la nave de Buggy entrara sin precauciones, podría quedar a la deriva para siempre. Pero con el trueno de Enel como faro, siempre tendrían un punto de referencia para regresar. Buggy explicó su plan con claridad, y la expresión de confusión de Enel rápidamente se transformó en comprensión. Aceptó de inmediato. Para él era fácil. Sus poderes de la fruta retumbante podían desatar truenos que resonaban a kilómetros de distancia. Gracias a su capacidad de volar, no necesitaba nave ni ayuda para moverse libremente por encima de la niebla. Lo más importante era que este acuerdo demostraba la confianza de Buggy. En él se sintió rebosante de orgullo. Su capitán le había confiado la vida de toda la tripulación. Sonrió y golpeó la cubierta con su bastón. Déjelo en mis manos, capitán. Con mi trueno como guía, ni siquiera el Triángulo del Diablo podrá detenerlo. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. Crear es difícil, anímenme. Voten por mí. Comentario. Queda uno voto. Capítulo 119. Capítulo 119. Brock. Tras indicarle a Enel que liberara un trueno con su fruta retumbante cada hora como señal, Buggy y la tripulación guiaron el esplendor hacia la niebla del Triángulo del Diablo. Mientras tanto, Enel flotaba libremente en el aire, suspendido en el aire. Dentro de la niebla, la escena no era tan sofocante como la bruma que habían experimentado antes. La visibilidad se extendía a unos 100 metros, suficiente para ver con claridad. Sin embargo, el cielo estaba cubierto por un sudario gris, sumiendo todo en la penumbra. No había luz solar y el mundo exterior estaba completamente aislado. No se podía discernir ninguna dirección y la postura del tronco era inútil. Comparada con la última niebla que habían enfrentado, esta era más fácil de sobrellevar. La tripulación suspiró aliviada. Al menos no era la pesadilla sofocante que temían. Pero no había forma de saber dónde podía estar Brock. Así que Buggy dio la única orden posible. Siga recto. No se rinda. Lo encontraremos. El tiempo pasó volando. Transcurrió mediodía. No habían visto a Brock ni a su barco. Solo fragmentos a la deriva, silenciosos recordatorios de las víctimas del Triángulo. La atmósfera era de una soledad asfixiante. Ni pájaros, ni peces, ni el único sonido del crujido de su propio barco. Justo cuando la impaciencia comenzaba a apoderarse de la tripulación, una voz atravesó repentinamente la niebla. Estaba cantando. Todos, excepto Buggy, se quedaron paralizados por la sorpresa. Jessica se agarró el pecho, pálida como la muerte. Pero a Buggy se le dibujó una sonrisa en los labios. Por fin. Lo hemos encontrado. Entre la bruma, una silueta negra se acercaba. A medida que se aproximaba, la tripulación distinguió lo que era. Un destartalado barco pirata, desgastado por incontables años en el mar. Sus vigas crujían, sus velas estaban hechas jirones, pero de él emanaba aquella canción inquietante. Cuando pasó junto al esplendor, Buggy lo vio. Un esqueleto alto con un traje harapiento, sosteniendo una taza de té de porcelana astillada, mirándolos con calma. Jessica jadeó, con la voz temblorosa. Capitán, ¿qué es eso? ¿Un esqueleto? ¿Con una taza de té? Eso no puede ser, ¿es un fantasma? Todo su cuerpo temblaba, el miedo se reflejaba en su rostro. Buggy echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. No tengan miedo. No es un fantasma. Es un usuario de fruta del diablo, y nuestro objetivo. Es el hombre que vine a encontrar. Y más aún, tiene una profunda conexión con Labón que... Capitán, vino aquí, por este esqueleto. ¿Un esqueleto puede comer una fruta del diablo? ¿Y qué es eso de Labón? El miedo de Jessica se transformó en confusión. Buggy lo desestimó con un gesto. Una vez a bordo, él mismo te lo dirá. Por ahora, no podemos perder tiempo. Su barco ya está pasando junto a nosotros. Kuro frunció el ceño con nerviosismo. Capitán, ¿de verdad quiere que abordemos esa cosa? ¿No es peligroso? Por supuesto. Nos vamos al extranjero. Con tantos, ¿qué hay que temer? Aunque sea un barco fantasma. Ja ja ja. Kuro, relájate. Con el capitán y nosotros aquí, ¿qué podría pasar? Primo, yo también quiero ver al fantasma. Sí, vamos. Nunca he visto un fantasma en mi vida. Los fantasmas no existen.
Como dijo el capitán, debe ser una habilidad de fruta del diablo. Pues vamos. La curiosidad de la tripulación superó su miedo. Querían verlo por sí mismos. Buggy agarró a Jessica y se elevó hasta la nave de Brock. Los demás lo siguieron, arrastrando a Kuro con ellos. Y Zeburg se quedó atrás. Tenía que permanecer al timón para mantener el esplendor cerca. Cuando Buggy aterrizó, el esqueleto se irguió lentamente hasta alcanzar su altura máxima. Para cuando todos hubieron subido a bordo, su cráneo parecía casi sonreír. Buenos días. Dijo Brock alegremente. Disculpen el susto de hace un rato. Se me olvidaron los modales. Hace y quién sabe cuántos años que no veo a nadie con vida. Aquí solo hay barcos fantasma y más barcos fantasma. Da miedo, ¿verdad? Pero, por favor, no sean tímidos. Pasen, charlemos como es debido. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par. Capitán, está hablando. El esqueleto está hablando. Los demás compartían la misma mezcla de asombro y curiosidad. Un esqueleto viviente ya era bastante extraño, pero uno que hablaba. Brock se ajustó su traje raído con aire de caballero, lustraba sus zapatos gastados e inclinó la cabeza cortésmente hacia Jessica. ¡Ay, ay! ¡Qué jovencita tan hermosa! ¡Ay, demasiado joven! Me enamoro perdidamente cada vez que conozco a una mujer guapa. Pero es un honor conocerte, señorita. Yo. No se había extralimitado, quizá solo porque Jessica era aún demasiado joven. Si hubiera sido mayor, seguramente le habría preguntado por su ropa interior, fiel a su naturaleza excéntrica. Buggy dio un paso al frente. Eres Brock, ¿verdad? Brock ladeó la cabeza con curiosidad. Ah. Discúlpeme, pero ¿quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Después de todo y ahora no soy más que huesos. Buggy no respondió. En cambio, fue directo al grano. ¿Aún te acuerdas de Lagón? Fue por él que vinimos a buscarte. Al oír ese nombre, Brock se quedó paralizado. Su alegría se desvaneció, reemplazada por un silencio pesado y doloroso. Sus cuencas oculares vacías parecieron profundizarse. Lagón, ¿cómo está? Las palabras le salieron roncas, como arrancadas del fondo de su alma. Él todavía te está esperando. Todos los días, golpea su cabeza contra la montaña inversa, tratando de derribarla para poder alcanzarte. ¿Qué? Ese tonto. Esa ballena tonta. ¿Cómo pudo y cómo está ahora? Por favor, díganme, ¿qué le ha pasado? El rostro esquelético de Brock se contrajo de angustia. Parecía que las lágrimas debían brotar de sus cuencas vacías, y su voz temblorosa se carcomía de culpa. Crocus, el anciano, lo ha estado cuidando, respondió Buggy en voz baja. Lagón solo tiene heridas superficiales. Nada grave. Al oír el nombre de Crocus, Brock se puso rígido. Su voz se apagó, cargada de una emoción distante. Recordó al viejo farero, un viejo amigo de otra vida. Cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 120. Un regreso sin contratiempos. Bien, y mientras Lagón esté a salvo. Crocus es un hombre de fiar, y todo esto es gracias a él. La voz apagada de Brock denotaba una gratitud genuina. No esperaba que, incluso después de tantos años, Crocus siguiera cuidando fielmente de Lagón, aferrándose a esa promesa, sin abandonarlo jamás. Pero, ¿cómo habéis acabado todos aquí? No me digáis que habéis venido buscándome específicamente. Si es así, entonces os habéis metido en un verdadero peligro. Tras un breve alivio, el ánimo de Brock volvió a ensombrecerse. No podía evitar preocuparse por Buggy y su tripulación. Entrar en el Triángulo del Diablo no era tarea fácil. Si no lograban encontrar la salida, correrían la misma suerte que los piratas de Rumbar, condenados a quedar atrapados para siempre en aquel mar maldito. Así es, respondió Buggy sin dudar. Una vez leí noticias sobre ti y supe que los piratas de Rumbar desaparecieron tras adentrarse en el Triángulo del Diablo. En cuanto te vi, supe que eras Brock. Esta fue la explicación que Buggy elaboró rápidamente. Era impecable, pues conectaba cómo conocía la identidad de Brock sin revelar su conocimiento de los eventos futuros. Brock se quedó paralizado. Luego, presa del pánico, comenzó a caminar de un lado a otro por la cubierta con zancadas largas y ruidosas. Esto es terrible. ¿Por qué arriesgarían todo para venir aquí? Este lugar no es más que un cementerio. Ahora todos corren peligro. Sus manos huesudas se agitaban ansiosamente en el aire mientras murmuraba sobre posibles rutas de escape, claramente preocupado por cómo sacarlos a salvo. En ese instante, Jessica, con los ojos muy abiertos por la curiosidad, tiró de la manga de Buggy. Capitán, ¿y así que de verdad es Brock?
¿El que Lagon ha estado esperando todo este tiempo? ¿Pero cómo llegó a ser así? Brook se detuvo en seco. Sus cuencas craneales se volvieron hacia ella y su voz se suavizó. En realidad morí hace más de 10 años. Pero había comido la Yomi Yomi no Mi, la fruta de la resurrección. Su poder permite que el alma del usuario regrese del inframundo, otorgándole una segunda vida. Tras mi muerte, mi alma vagó de vuelta a este mundo. Pero y la niebla me confundió. Busqué mi cuerpo durante más de un año, vagando sin cesar como un alma. Para cuando por fin lo encontré se había podrido. Solo quedaban los huesos. Y así me convertí en esto. Un murmullo de asombro recorrió la tripulación. Al principio, le habían temido, pero al escuchar la trágica historia tras su esquelética figura, el miedo se transformó en compasión. Tanto Jessica como Kuro bajaron la cabeza, con el rostro ensombrecido por la tristeza. Brook continuó en un tono más bajo. Los piratas de Rumbar llegaron aquí hace más de 10 años. Luchamos contra un poderoso enemigo en estos mares, y en esa batalla y todos mis camaradas cayeron. La fruta me trajo de vuelta pero solo a esta interminable prisión de niebla. Durante un largo rato, un silencio denso se cernió sobre la nave. Entonces Buggy lo rompió con voz firme. No os preocupéis. No estamos atrapados. Fuera de la niebla, en él nos espera. Lanzará su rayo cada hora, dándonos un punto de referencia. Así no nos perderemos. Brook se quedó paralizado. Luego, su rostro cadavérico se iluminó con asombro. ¡Jo! ¡Qué maravilla! No te imaginas lo mucho que me tranquiliza esto. Tenía tanto miedo de que mi presencia aquí solo os perjudicara a todos. Rió con alegría, aplaudiendo con sus manos huesudas. La tripulación intercambió miradas, y su incomodidad inicial se desvaneció. Al ver la alegría sincera, casi infantil, de Brook, no pudieron evitar sonreír también. Poco a poco, comenzaron a aceptarlo. Cuando el ambiente se calmó, Buggy se acercó más, con tono serio. Brook, y una vez que salgamos de aquí, ¿volverás directamente a Lagon? ¿O tienes otro camino que deseas tomar? Brook se puso rígido. La pregunta parecía pesarle mucho. Bajó la cabeza, con la voz cargada de conflicto. Lagon nos está esperando, lo sé. Pero le hice una promesa. Juré que volveríamos con él después de llegar a Lautale. Ese sueño, esa promesa, es también la voluntad de mis camaradas caídos. Si volviera ahora, sin cumplirla y no creo que pudiera mirarlo a la cara. El silencio que siguió estuvo cargado de dolor y culpa. Buggy dio un paso al frente, con voz firme y autoritaria. Entonces únete a nosotros, Brook. Cumpliremos todas las promesas que queden pendientes. Te juro que llegaremos a Lautale, y cumpliré mi palabra con Lagon. Te traeré de vuelta con la frente en alto. Brook tembló. Luego, sin dudarlo, hizo una profunda reverencia. Muy bien. Me uniré a vuestra tripulación. A partir de hoy, Brook el músico navega con los piratas Buggy. La decisión fue inmediata y sentida. Buggy lo había arriesgado todo para encontrarlo, incluso adentrándose en el Triángulo del Diablo por Lagon. ¿Cómo podía Brook rechazar tal camaradería? Sus objetivos coincidían, sus promesas resonaban. Era el destino. Bienvenido a bordo, dijo Buggy con una sonrisa de satisfacción. No había dudado ni por un segundo de que Brook aceptaría. Poco después, el grupo regresó al Glory. Antes de zarpar, Buggy había preparado un banquete. La mesa estaba repleta de platos de carne, pan, frutas y vino. Era una celebración muy grata, y también un gesto amable, pues sabía que Brook no había probado comida de verdad en más de 10 años. Aunque solo eran huesos, Brook comió con mucho apetito. El ambiente era cálido y rebosante de risas. Los chistes excéntricos de Brook y sus carcajadas se mezclaban a la perfección con la charla de la tripulación. Al terminar la comida, parecía como si siempre hubiera formado parte de ellos. Una vez despejadas las placas, Buggy dio la orden de partir. La Glory siguió la misma ruta en línea recta que había usado para entrar, gracias a su avanzado sistema de navegación que garantizaba que no se desviaran. Era la ruta de regreso más segura, y con el trueno de Enel resonando a lo lejos, no perderían el rumbo. Transcurrió mediodía. El débil retumbar del trueno llegó por fin a sus oídos. Una ola de alivio recorrió a la tripulación, y las sonrisas se dibujaron en sus rostros. Sabían que estaban cerca de escapar del Triángulo del Diablo, y aún más cerca de nuevas aventuras.